muy distante la realidad peruana de la realidad de países como Nepal, un país pequeñito entre China e India, Indonesia, por otro lado, sudeste asiático, un país bastante grande, pero que han presentado crisis sociales, reclamos, protestas, y quiero comenzar mostrándote lo de Nepal, porque mi intención no es hacer el trabajo de mi compañero Rolando, que nos explica bien la noticia internacional, es más bien encontrar las similitudes de estas dos sociedades que tienen fuertes reclamos a sus autoridades políticas. Y lo que está pasando en Nepal es tremendo, porque tienes una población como el Perú, mayoritariamente joven. Se habla de que estas protestas en Nepal han quemado el Congreso, han quemado la casa del primer ministro en reclamo. Se habla de que estas protestas la lideran adolescentes y jóvenes, digamos, que tendrían como máximo 25 años, la generación Z, ¿no? Y aquí no es, cuando hablamos de estos temas, no es porque estamos incitando o convocando a que quemen todo. Esta no es una oda a la violencia, esta es una evaluación de, en todo caso, por qué la juventud hoy protesta en otros países con mayor o menor violencia, y en el Perú, por el contrario, la juventud parece que está tan harta, tan cansada, tan desesperanzada, que está en una apatía absoluta. Ahora con el tema, por ejemplo, de la finalmente reforma de las AFPs, que le va a quitar hasta los que tienen recibos por honorarios 2% para una pensión que nunca van a lograr, y no dice nada. No es un escándalo, no es algo que motive a la gente. No hay ningún tema, parece hoy, que mueva masas. Sí, en el caso de Nepal, ¿con qué se metieron las autoridades? Con las redes sociales. Bloquearon las redes sociales por una orden judicial y eso desató la ira de fuertes grupos o cantidades enormes de ciudadanos que terminaron cometiendo estos actos de violencia. Vamos a repasar algunas imágenes que nos llegan de esto y después te comento las otras similitudes que me describió un embajador peruano que estuvo por esa zona, por esa parte del mundo. Son imágenes impactantes, potentes y que tienen como protagonistas a una población muy joven, una población que se comunica en redes sociales, que utiliza celulares y que lamentablemente se tornó en esta situación de extrema violencia. En Nepal se cuentan 19 fallecidos por las jornadas de protesta, pero te digo, hay similitudes con la política de ese país y lo que pasa también en el nuestro. Para entender más esto, Lore, conversé con el embajador Juan Álvarez, un embajador de nuestro servicio diplomático que fue uno de los primeros diplomáticos peruanos que estuvo representando a nuestro país en esa parte del mundo, en el sudeste asiático. Él habla de la población muy joven, pero también de mucha desigualdad socioeconómica en Nepal. Vamos a escuchar la palabra de este experto cuando estamos intentando encontrar similitudes de las protestas en Nepal, del país, y después te cuento lo de Indonesia, que también es un roche mayor. A ver. En el Nepal, efectivamente, en este momento la mayoría de la población es lo que se llama la generación Z, ¿no? Gente muy joven. ¿Por qué se origina este problema en el Nepal? Por una decisión de la Corte Suprema que ordena la regulación de las redes sociales, una especie de caldo de cultivo de diferencias socioeconómicas muy grandes en su población, ¿no? Bueno, eso, diferencias socioeconómicas, finalmente cuando la sociedad no encuentra una línea para hacerle saber a la autoridad de que hay un problema, se genera un caldo de cultivo que puede terminar de la peor manera. Dime si el Perú no sabe de esta lamentable situación, ¿no? Y por supuesto estamos hablando de Nepal. En Indonesia los congresistas se otorgaron un bono de vivienda, que fue lo que generó también una protesta enorme que está complicando mucho al gobierno de Subianto, el presidente indonesio que estuvo acá en APEC y que recientemente firmó con Perú un acuerdo. Así que realidades distintas sí, pero algunas coincidencias también de estos reclamos. Y los políticos no miden, creo,
la capacidad del hartazgo ciudadano? ¿Creen que pueden seguir haciendo? En el Congreso que debatían el aumento a senadores y prácticamente se ofendieron porque ya no lo van a poder seguir debatiendo. Bueno, pues hay la gente que desinforma, ya, bueno, lo verá el siguiente parlamento, en fin, bueno, ya, chao. Pero sale lo del seguro médico, han salido no sé cuántos bonos. Yo creo que el político no está leyendo adecuadamente que tú puedes llegar hasta cierto punto, pero que se va generando un hartazgo ciudadano y no se sabe cómo va a decantar. Quizá en la forma en que la gente vote en este 2026. Sí, no, se viene un momento político intenso, Lore. El político está insultando, el político está adjetivizando, rivalizando, dividiendo. Eso es lo que está rindiendo muchos votos hoy por hoy en la política nacional.